Qué gusto que me acompañan en esta clase número 17 del curso 6. Ya nada más nos faltan 3 clases después de esta para completar el curso completo de Derecho Administrativo 1, para que ustedes entiendan perfectamente qué es y cómo funciona un gobierno, de qué se trata este aparato gigantesco del que tanto nos quejamos todos los días y cómo podemos entenderlo mejor para exigirle cuentas, para hacer lo que nos dé los resultados, los servicios y los bienes que necesitamos, por los que nosotros pagamos, con nuestros impuestos. Tú y yo los pagamos, tú y yo ponemos nuestro dinero para que este aparato nos dé resultados los que nosotros queremos. Hemos estado platicando acerca de la configuración del gobierno, los servidores públicos, las funciones, las facultades, las obligaciones, cómo tienen que hacer su chamba, cuáles son las responsabilidades que se generan por no hacerla de manera adecuada o por abusar del cargo, etc. Y hoy lo que vamos a ver es cómo esos servidores públicos no operan en el vacío, no funcionan en el vacío. Funcionan en un gran aparato que puede estar bien o mal diseñado. Es más, en un aparato que tiene un diseño voluntario y específico o que simplemente se fue generando conforme fue evolucionando de una manera no ordenada, no a través de ingeniería administrativa, sino simplemente por añadidos que se le iban poniendo a las diferentes funciones y diferentes formas de gobierno. Es muy importante que entendamos esta parte porque hay veces que tenemos servidores públicos que tienen mucha voluntad, algunos de ellos mucha capacidad, pero que funcionan al interior de un aparato mal diseñado que no tiene la capacidad de dar buenos resultados porque no está bien diseñado. Por eso vamos a hablar hoy del diseño y de la organización. Es algo importantísimo. Empiezo diciendo que no siempre hay la oportunidad de diseñar un gobierno, de rediseñarlo completo. La operación constante de un gobierno hace muy difícil pensar en esto que es de mediano y largo plazo. Yo estuve 12 años en el gobierno y es muy poco tiempo el que tienes en realidad para sentarte un día en tu oficina, poner un alto y decir, a ver, ¿por qué demonios el aparato que me toca encabezar no funciona adecuadamente? ¿Qué es lo que no está fluyendo? ¿Qué es lo que no está sirviendo para que podamos dar los resultados? Es muy poco el tiempo que tienes para hacer eso, es muy poco el espacio. A los servidores públicos normalmente los avasalla el día a día, las responsabilidades, los bomberazos constantes que hay en el ejercicio de gobierno y es muy difícil que haya un momento en el que te puedas sentar a diseñarlo. Son muy pocas las oportunidades que han tenido gobiernos que de pronto pasan de un sistema autoritario a un sistema democrático para rediseñarse completamente. La mayoría de los gobiernos se tienen que ir rediseñando conforme la marcha de gobierno. Es decir, como tren en marcha, tienen que ir ajustando las tuercas, cambiando las ruedas, rehaciendo los vagones, rehaciendo las conexiones en marcha. ¿Por qué? Porque la ciudadanía sigue exigiendo salud, sigue exigiendo educación, sigue exigiendo seguridad y por lo tanto es imposible un día cerrar las puertas de gobierno y decirle a la gente, momento, estamos en rediseño. El gobierno no se puede dar ese lujo como las páginas de internet de permisito, estamos trabajando para darles un mejor servicio. Eso no es algo que puede hacer el gobierno y por lo tanto rediseñarse completo, reestructurarse completo es muy difícil. Pero es muy importante. Porque hay 3 flujos muy importantes que deben tomarse en cuenta en el diseño de gobierno. El primer flujo es el que pinté en verde, que es un flujo que va de abajo hacia arriba, de la base hacia la punta de la pirámide, que es el flujo de información. En la base de la pirámide se están tomando miles de decisiones todos los días, se están ejecutando actos administrativos todos los días frente a personas, se dan servicios de ventanilla, se recibe información, se recibe documentación de la gente, se generan bases de datos con base en la relación que se tiene con el público, se va generando un cúmulo de información de cómo funciona ese aparato que tiene que fluir hacia arriba. ¿Por qué? Porque después tienen que venir las decisiones, las instrucciones. La parte de arriba de la pirámide toma decisiones con base en esa información que fluye y las baja al resto del aparato, las lleva al resto del aparato. Es decir, con base en la información que me diste de cómo están funcionando las cosas, con base en los diferentes elementos de servicio, de capacidad, de funcionalidad, de resultados, de cumplimiento de metas y objetivos, yo parte de arriba de la pirámide tomo decisiones y mando instrucciones hacia abajo del aparato. ¿Para qué?
para que después se genere, y es la que pinté en negro, un sistema de vigilancia y control para saber que aquellas instrucciones que te di fueron en realidad tomadas en cuenta o no, fueron ejecutadas de manera adecuada o no. Y entonces empiezo con el tema del diseño. Básicamente ya habíamos hablado un poco de esta parte de manera muy general y quedamos de hacerlo de manera mucho más aterrizada y específica. Hay dos formas de gobierno y tiene que ver con lo largo y con lo ancho. Empiezo por esa parte. Hay gobiernos que están diseñados de manera mucho más vertical y eso genera algunos bienes y algunos riesgos. El bien más importante que genera la verticalidad es que los tramos de control son mucho más pequeños, es decir, la información fluye a través de menos canales hacia arriba y las instrucciones fluyen de manera más directa de arriba hasta abajo. Lo mismo el control y la vigilancia es un poco más sencillo. Esa es, digamos, la parte benéfica de tener un aparato más angosto, más vertical, que permite el flujo de las instrucciones de manera mucho más clara y permite el control y la vigilancia de manera mucho más precisa. Pero tiene el problema de la longitud, que es que hay menos bloqueo y hay menos tramos de control, pero las instrucciones tardan mucho más en llegar de la punta hasta abajo y la información tarda mucho más en llegar de la base a la parte de arriba. Pero además, la capacidad de generar información, de generar documentos, de generar relaciones es mucho menos clara, ¿no? Otro de los problemas que tiene es que en la verticalidad también se pierde autonomía e independencia de las áreas técnicas. Los aparatos que están diseñados de esta manera privilegian el control y la vigilancia, privilegian la autoridad frente a otro bien que es la autonomía técnica y la capacidad. Son aparatos diseñados así para que las cabezas estén muy pendientes y sean los grandes tomadores de decisiones. Insisto, esto puede ser bueno en algunas cosas, no tanto en otras, porque lo que quieres es que haya órganos y aparatos técnicos que tengan la capacidad de generar su propia información y tomar sus propias decisiones. Ahora, un aparato diseñado como estos tiene también algunos beneficios y algunos perjuicios. El primer beneficio, vamos a empezar por los beneficios aquí. El primer beneficio es que la base es más amplia, se puede generar más información, se puede generar más relaciones con el público de manera más directa y se suele hacer de manera mucho más profesional y técnica porque hay menos vigilancia directa de la parte alta de la pirámide. La otra ventaja es que esa información tiene menos escalones para llegar a la parte de arriba y por lo tanto la parte de arriba puede reaccionar mucho más rápido a la toma de decisiones. Ahora viene lo malo. Se aprecia rapidísimo cómo la amplitud de un aparato como estos hace que los tramos de control sean mucho más difíciles. Cuando bajo del escalón de hasta arriba al que sigue, luego se amplía la pirámide y esto lo que genera es que yo tengo más personas por las que tengo que responder, a las que tengo que vigilar que en un aparato como estos. En un aparato como estos, por ejemplo, es el presidente que vigila a 10 secretarios que vigilan cada uno a 3 subsecretarios y la pirámide se va ensanchando pero de manera muy lenta. En aparatos como estos, del presidente, a lo mejor brinco a un gabinete de 30 personas y del gabinete de 30 personas brinco muy rápido a 5 personas en el tercer nivel debajo de cada secretario y así los tramos de control se van haciendo amplios y se van haciendo más difíciles estas dos funciones. La función de generar instrucciones, porque cada uno tiene que dar instrucciones a más personas y después tiene que controlar y vigilar esas instrucciones de manera mucho más compleja en esas personas y por lo tanto se vuelve mucho más difícil el control. Entonces tienen beneficios y perjuicios los diferentes tipos de aparatos. Ahora, hay una tendencia en el mundo desde hace muchos años muy de corte norteamericano que empieza a copiarse también en Europa, que es la generación de gobiernos de agencias. Es decir,
ya no son pirámides sólidas, pirámides estrictas en las que el jefe manda respecto de la pirámide completa, sino que es una pirámide que ya tiene huecos porque son espacios donde hay capacidad y autonomía técnica de gestión, ejercicio autónomo del presupuesto, autorregulación, es decir, generación de propias normas, etc. Esto tiene muchos beneficios. Tiene el beneficio de que la cabeza no tiene una injerencia política, cíclica, de contexto, en ciertos temas muy importantes de carácter técnico, por ejemplo las telecomunicaciones, por ejemplo la energía, la competencia, la regulación, digamos, se han ido generando en el gobierno mexicano diferentes agencias técnicas que resuelven temas respecto de información completa, integral, para generar una política congruente en un tema específico, sin injerencia del jefe político en turno del gobierno. Y por lo tanto, ese tema, las telecomunicaciones o la energía o la competencia, se autorregula de una manera lo más técnica posible o lo más desligada posible a los ciclos políticos. Esa es la parte buena. La parte, no le voy a poner mala, la parte difícil de coordinar es que el titular de un gobierno pierde brazos, pierde capacidad de control y pierde capacidad de instrucción en un aparato que tiene agencias que se encargan de sus propios temas. Ahora, esto no es un ejercicio de sí o no, no es un ejercicio dicotómico, no es escoger este o este. El gran truco de quienes nos dedicamos al derecho administrativo, a la generación de instituciones, a la construcción de aparatos de gobierno, es encontrar equilibrios entre los diferentes modelos. Voy a empezar de aquí para acá. ¿Es bueno o malo el concepto de generación de agencias técnicas? No es bueno ni malo, depende para qué. Hay ciertos temas muy complejos que requieren de una agencia técnica desligada de los ciclos políticos. Por ejemplo, la energía. La energía y las telecomunicaciones. Déjenme ponerles esas dos. Tenemos aparatos, agencias técnicas encargadas, autónomas, con funciones constitucionales, encargadas de la regulación de la política energética y la regulación de la política de telecomunicaciones del país. Este gobierno está muy enojado con esta idea porque al presidente actual le gusta mucho más este modelo y por lo tanto han estado tratando de golpear la idea de las agencias técnicas autónomas que toman decisiones importantes. ¿Por qué son tan relevantes estos dos temas? Porque implican recursos económicos que pueden acabar con una economía o disparar hacia arriba, hacia el progreso a una economía, las telecomunicaciones y la energía. Y por lo tanto, a un país normalmente le conviene que esos dos grandes temas estén regulados desde el plano técnico con el mediano y el largo plazo a la vista. Es decir, el constituyente mexicano tomó la decisión de que esas agencias, esa política no estuviera en un plano de una autoridad piramidal en la que se dieran información y luego instrucciones verticales a las diferentes agencias, sino se tomó la decisión de que esos temas fueran regulados y se ejercieran las funciones de esta manera, en agencias autónomas e independientes, con funciones constitucionales, con la creación de sus propios cuadros, con la creación de sus propias normas y de su propia regulación, para que se salieran del ciclo político. ¿Por qué? Porque temas como la energía no solo son importantes para el día de hoy. Construir o no una refinería no es una decisión que vaya a impactar solo en los próximos 2 o 3 años. Puede impactar en los próximos 20 o 30. Apostar o no por nuevos modelos de energía limpia y sustentable no es algo que solo vaya a impactar al gobierno actual, sino va a impactar a las próximas generaciones. Lo mismo en las telecomunicaciones. Hacer grandes inversiones en redes de infraestructura
de telecomunicaciones pueden generar un gran costo para este gobierno, pero un gran beneficio para los gobiernos siguientes. Por eso a los que les gusta este modelo y encabezan un gobierno con esta idea no les gustan las agencias, porque las agencias suelen tomar decisiones de mediano y largo plazo. Ahora, ¿es bueno para todo tipo de temas? No, hay cierto tipo de temas en donde sí es importante que se generen dentro de ese gobierno las decisiones. El más claro, la seguridad pública y la seguridad nacional. No quieres nunca que la seguridad pública y la seguridad nacional esté diseñada con este modelo al interior del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que el sector político tome las grandes decisiones y se haga responsable de las grandes decisiones respecto de la seguridad de un país, porque esas impactan hoy, la gente se muere hoy, la gente es asaltada hoy, la gente es secuestrada hoy si no se toman buenas decisiones en ese plano. Y entonces necesitas ahí sí una estructura muy vertical donde toda la información posible fluya de manera adecuada, se concentre, se procese de manera adecuada, llegue a la cabeza y en la cabeza se tomen las mejores decisiones para llegar otra vez a la base de la pirámide de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, y después se genere el mejor mecanismo de control y vigilancia para que se regule adecuadamente a las personas que están tomando decisiones y se generen las responsabilidades. Entonces, ni es una ni es otra, no se toman decisiones con base en modelos enormes, sino la idea es generar al interior del gobierno los diferentes equilibrios para que las diferentes instancias de gobierno, dependencias y entidades tengan los mejores procesos necesarios para cada uno de estos tres flujos. Cada uno de los flujos tiene sus trucos. Por ejemplo, el flujo de la información. La información, como les decía, normalmente la gran mayoría de la información para tomar decisiones en una secretaría, por ejemplo, se genera en la base. Y no solo es importante que haya mucha información, y no solo es importante que suba de manera adecuada, sino también es importante qué sube y cómo se procesa. Porque hay veces que en muchas áreas, regreso al ejemplo de la Secretaría de Seguridad Pública, imagínense la cantidad de datos que se están generando todos los días respecto de todas las cosas que están pasando en nuestro país en términos de delitos. Todos los delitos que se están cometiendo todos los días por todas las personas que están cometiendo todos los días. Lo importante no es solo captar esos delitos, meterlos en una base de datos, sino procesarlos de la mejor manera para que generen inteligencia y para que esa inteligencia suba de la manera mejor procesada a los grandes tomadores de decisiones, para que con base en esa información bien estructurada y bien procesada puedan tomar buenas decisiones que impacte otra vez en el resto de la cadena. Y después que se toman estas decisiones, haya la capacidad de controlar y vigilar adecuadamente, que se aplicaron las instrucciones, que se utilizó la inteligencia y se generen nuevas lecciones que vuelvan a ser incorporadas en el ciclo. Eso es importantísimo. Un gobierno que no tiene la capacidad de entender qué es lo que está pasando todos los días en la base, cómo se toman decisiones, cómo se cumplen las instrucciones, cómo se atiende al público, cómo se procesan los fenómenos sociales para poder entenderlos adecuadamente. Un gobierno que no tiene esa capacidad, por supuesto que nunca va a tener la capacidad de tomar buenas decisiones y nunca va a tener la capacidad de generar buenas instrucciones. Es importantísimo. Por eso no solo es tener buenos servidores públicos, buenas personas, personas honestas o personas que tengan mucha voluntad o muchas ganas de trabajar. Es importantísimo que esas personas estén en un aparato bien diseñado que tenga la capacidad de generar su propia inteligencia, utilizar su propia inteligencia, generar las mejores instrucciones, tomar buenas decisiones con base en esa inteligencia para instruir al resto del aparato y después tener la capacidad de controlar y vigilar adecuadamente que esas decisiones fueron debidamente implementadas y se tomaron las nuevas lecciones para generar nueva inteligencia. Este ciclo es el ciclo más importante en un aparato de gobierno. Si este ciclo no se entiende, un aparato de gobierno no tendrá jamás la capacidad de funcionar.
Yo hoy en el gobierno actual no lo veo. No veo este ciclo funcionando de manera adecuada. No veo a la base generando buena información, no los veo procesándola de manera adecuada, no los veo generando la mejor inteligencia y no veo que esté llegando a la cabeza de la pirámide. Pero sobre todo, no veo a la cabeza de la pirámide tomando en cuenta la información que se está generando de la realidad, de lo que sucede realmente, y lo veo tomando decisiones mucho más por voluntad, mucho más a veces por capricho, mucho más a veces por cálculos políticos que por la información que su propio aparato le está generando todos los días. No veo cómo un gobierno puede dar buenos resultados si las decisiones no se toman con base en lo que la realidad procesada por un buen aparato me está dando. Muchas gracias por acompañarme en esta clase. Nos vemos la que sigue.